esa referencia que usted acaba de hacer, esa vinculación con lo de la guerra civil, con la posibilidad de la guerra civil, me lleva a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a mi nacimiento y a su relación, es decir, la relación de mi nombre con lo que ocurría en torno al peligro de la guerra civil. Nosotros vivíamos en la zona rural, como le dije a usted, pero no sé por qué motivo mi madre fue a tenerme a mí a Rocha. Y ocurrió que en esos mismos días Rocha homenajeaba al doctor José Pedro Ramírez, que había actuado pacificador. ¿Se acuerda que hubo aquel conato de Aparicio y luego la intervención de Ramírez y la cosa se arregló? Después vino aquellos malentendidos, que uno había entendido de este modo y otro del otro, y la cosa se frustró hasta que al año siguiente vino la guerra civil. Y entonces mi padre, como adhesión al homenaje que se rendía al pacificador, resolvió ponerme a mí el nombre de José Pedro. Quiere decir que la política estuvo presente desde el primer comienzo, desde el inicio de su vida. Exactamente. ¿Y cómo era ese José Ignacio en aquella época? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en la primera década de este siglo? Bueno, como yo creo que hablábamos hace un momento, esa era una zona, y es todavía una zona, de modestos productores ganaderos, algunos bastante pobres. Zona serrana, campos, decían, criadores de ovejas, sobre todo, ¿no? Más que de ganado vacuno, de ganado lanar. Mi padre era un ganadero progresista. Se decidió tempranamente a adquirir reproductores de calidad, tanto en los vacunos como en lanares. Participaba en exposiciones, era organizador de algunas de ellas en Aiguá y luego en Rocha. Y todos éramos un grupo de vecinos, como decía, casi todos pequeños, modestos ganaderos, que tenían sus ovejitas, sus vaquitas, y un lugar bastante aislado. Los únicos motivos de tanto en tanto de alguna reunión eran las sesiones de clausura de la escuela rural, que estaba muy cerca de mi casa, o las carreras de caballos. Fuera de eso, eran casi todos analfabetos, hasta que mi padre construyó ese edificio para escuela y lo donó, y entonces fueron muchos niños a la escuela. ¿Escuela en la que usted cursó sus primeros años? En esa escuela yo cursé los primeros años, hasta tercer año inclusive. Posteriormente se mudan a Aiguá. Y posteriormente, buscando justamente la continuidad de la enseñanza primaria, la familia pasa a Aiguá. Y ahí voy yo a la escuela de varones. Había dos escuelas en Aiguá, la escuela de varones y la escuela de niñas. Fui a la escuela de varones dirigida por don Juan Luciano Rodríguez, un viejo maestro de allá de San Carlos. Y ahí seguí mis estudios hasta que lo culminé en la escuela urbana hasta el sexto año. Y en ese momento una hermana de mi padre se había radicado en Montevideo y se consideró que lo más adecuado era que yo viniese justamente a Montevideo a casa de ella, a acompañarla y alojarme como su pensionista, diríamos. Y a continuar sus estudios. ¿Y en aquella época, doctor, ya estaba presente en usted la vocación por la medicina? Pregunta difícil, no es fácil de contestar, porque eso nos pone en contacto con este problema de las vocaciones. Y a mí varias veces me han hecho esa pregunta: ¿y cuándo sintió usted la vocación médica? ¿Y qué hay de eso con la vocación política? Etcétera.
Y yo digo, esquematizando un poco, si no lo detengo demasiado en la respuesta, esquematizando un poco que en materia de vocaciones, como es el caso que usted me plantea, de una determinada profesión como la medicina, puede enfocársele de dos modos, aparentemente muy diferentes, aunque estén muy relacionados. Puede sentirse atracción por la índole de los estudios que conducen a poder ejercer la medicina. La química, la fisiología, la anatomía, la química biológica, etc. O puede ser la atracción a lo que es el ejercicio de la medicina. Bueno, a esta altura de mi vida, ya lo vi muy claro antes, por cierto, mi vocación estuvo en relación con lo segundo. A mí lo que me atrajo, sin perjuicio de que naturalmente sentía también atracción por la índole mismo, por ejemplo, por los estudios psicológicos, en relación con la psiquiatría, lo que me atrajo era imaginarme en el ejercicio de la profesión. Y eso fue lo que marcó en gran parte mi característica como profesional de la psiquiatría. ¿Pero había alguna dosis de filantropía? No tanto de filantropía, no tanto de filantropía. Había una gran dosis de entrega. Le explico lo que quiero decirle con vocación de servicio. Vocación de servicio, sí, en cierto modo de servicio, sí. A quien venía, fíjese, en busca de apoyo, de ayuda, muchas veces por un problema de angustia, de dolor, de tormento psíquico de algún modo. ¿En algún momento usted recibió alguna instrucción, alguna educación o alguna formación religiosa? No. Mi madre era católica, había una escuela, en la Iguá había una capilla, y a veces yo iba con mi madre para tocar la campana. Creo que alguna vez sentí alguna inquietud así de la comunión, de la confusión, pero no pasó de eso. Doctor, y usted en 1920 ingresa a la Facultad de Medicina y egresa en 1934. ¿Cómo era la Facultad de Medicina de aquella época? Bueno, nuestra Facultad de Medicina fue siempre una facultad muy distinguida, muy prestigiosa, especialmente en el ámbito latinoamericano. Ya de entonces venían estudiantes de diversos países de América Latina a proseguir sus estudios de medicina en la Facultad de Montevideo. De tal manera que en ese aspecto yo creo que la facultad fue afirmando su prestigio, afirmando su enriquecimiento en todos los aspectos técnicos, docentes, de relaciones internacionales, etc. En lo que puede notarse actualmente, pensando en aquello, una diferencia, era en cuanto al ambiente general. El caso del gremialismo, por ejemplo, el gremialismo universitario. Yo quizá me adelanto a señalar esta relación porque tuvo para mí una importancia decisiva en cuanto a mi relación con la facultad. Y entonces era así. Lamentablemente durante muchos años, separadamente las distintas facultades, Derecho, Odontología, en fin, Ingeniería, Arquitectura, hasta que vino el impulso unitario de la FEU y se constituyó un organismo único. FEU, de la cual usted fue fundador, pero eso vamos a ir en un instante. Sí. Surge simultáneamente entonces la vocación, digamos, por la medicina con la vocación política. Sí. Sus primeros síntomas, para emplear términos médicos, es el gremialismo universitario. Exactamente, ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. Si quisiéramos sintetizarlo en 3 palabras, diría que ahí está el problema de conciencia.
¿Por qué? Porque en aquella época, a partir del año 1918, se produce en Córdoba, República Argentina, el movimiento llamado de la Reforma Universitaria, con gran influencia en la Argentina, en Uruguay, en Perú, etc. Este movimiento de Reforma Universitaria postulaba dos grupos de consignas, diríamos, de objetivos. Uno, los que tienen que ver con las facultades en sí mismas, los estudios, el cogobierno, la participación de los estudiantes y de los profesores en el gobierno de las facultades, la libertad de cátedra, el concurso, etcétera. Todo lo que es el progreso orgánico de la vida de las facultades. Pero conjuntamente, y aquí con un acento más especial sobre lo que le mencionaba recién, la reforma postulaba la vinculación vital de las facultades con la vida de sus países. Y naturalmente para eso iba a contactar, iba a estrechar filas con los problemas de la vida social de cada uno de los países. Y fíjese que era un periodo de dictaduras, periodos tormentosos en varios países. Uruguay quizás era la excepción. Estamos hablando del Uruguay ballista. Exactamente. Con intervenciones extranjeras, con golpes de Estado, con problemas sociales de toda índole. ¿Y qué ocurría entonces? ¿Qué le ocurría a un militante gremial, caso mío, en aquellos momentos? Que veía que en torno al organismo aquel gremial creado para los problemas de la facultad, se producían esta serie de problemas que tenían que ver con la vida social, con la organización del país, si había dictaduras o no había dictaduras, con el rumbo a tomar por la producción, por la cuestión social, el problema de los sindicatos. Yo le podría citar a usted un ejemplo formidable de lo que fue este concepto. Y se lo digo en un paréntesis muy breve. Cuando bajo el rectorado histórico de Casinoni se postula la nueva ley universitaria 1958, terminaba el plazo para aplicar para fundar la ley, faltaban 2 días. Y faltaba la aprobación del Senado. Y como era un año víspera de elecciones, no se podía alargar el periodo legislativo. Y entonces se produjo uno de los mitines más grandes, por lo menos de los últimos años que yo pude percibir. Se produjo un gran mitin obrero estudiantil que se concentró por unas inmensas masas en torno al Palacio Legislativo y en pocas horas salió la aprobación de la ley. Doctor, compruebo una vez más que los años no han apagado esa pasión suya por la política y por los temas sociales de nuestro país. Pero quisiera hacerle una pregunta, y es que usted comienza a cursar sus estudios en la Facultad de Medicina en la década del 20, en ese país que los historiadores han denominado el Uruguay ballista, como recién lo señalábamos, un Uruguay que se perfilaba como esa isla, esa Suiza de América, en fin, todo lo que hoy en día se lee en los textos de historia. Y usted ya estaba comprometido con los ideales socialistas. ¿No se sentía como un paria en aquel momento cuando el auge de la doctrina ballista estaba en pleno? Nunca me sentí... Es decir, porque usted estaba en una posición minoritaria. Sí, sí. A eso apuntaba. Sí, pero me remito un poco a lo que hablábamos hace un momento en cuanto a la atracción del foco de acción de las facultades fuera de las facultades mismas, sino en el medio social. Entonces era muy grande la atracción problemática que empezaban a vivir los centros estudiantiles. Era muy grande
como para poder enfrentar la atracción de los partidos tradicionales. A lo que hay que agregar una cosa muy importante que tengo que decirle. Ya entonces, era muy claro, te dirá, puede haber un exceso de partidarismo antitradicional en esto, pero yo creo que no hay ninguna de esas cosas, que no hay apasionamiento en esto. Y es que ya entonces empezaba a producirse claramente lo que yo llamo el proceso de emparejamiento de los dos grandes partidos. De manera que al dirigente estudiantil, al que tenía la responsabilidad de conducir el movimiento de la reforma universitaria con todas sus proyecciones sociales, nacionales e internacionales, cuando veía que no había un solo golpe de Estado que no tuviera participación de los dos partidos, que no había ningún problema de cualquier índole en que no estuviera la división en pro y en contra en torno a problemas fundamentales para la vida del país. Es decir, que el proceso de emparejamiento se acentuaba, era muy difícil que uno se sintiera atraído para abandonar la atracción del polo socialista, digamos así, para volver a refugiarse en la atracción de los partidos tradicionales. De los partidos tradicionales. Doctor Cardoso, como fundador de la FEU y como militante destacado del gremio estudiantil, ¿qué reclamaban los estudiantes de aquella época? Aparte de lo que usted ya enumeró, esa lucha de insertar a la universidad o a las facultades en la realidad y en los problemas del país y del continente. Pero ¿qué cosas puntuales reclamaban los estudiantes de aquella época? Bueno, variaba un poco según las facultades. En medicina, que es el tema que nos ocupa hoy. Sí. En medicina actuó en cierto modo un poco como vanguardista. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una de las cosas, como una respuesta concreta a su pregunta, una de las cosas que caracterizaron, que definieron en cierto modo la acción gremialista en la Facultad de Medicina fue lo que hoy son las asambleas del claustro, que entonces se llamaron asambleas de profesores estudiantes. ¿Creadas por quién? Por un decano ilustre, el doctor Américo Ricaldoni. Ricaldoni, con una visión clara del porvenir, creó en la Facultad de Medicina las asambleas de profesores estudiantes, que eran asambleas consultivas, similares a lo que son ahora las asambleas del claustro, ¿verdad?, en las distintas facultades, pero no con tantos poderes, naturalmente, ¿verdad? Y eso atrajo la atención de las otras facultades y estuvo, en cierto modo, mire, también en la raíz de la fundación de la FEU. La FEU surgió con un impulso solidario. Yo diría que la solidaridad fue la característica fundamental de la fundación de la FEU. ¿Por qué? Porque surgió con motivo de un conflicto en la Facultad de Derecho en el que se postulaba ¿qué? Las asambleas de los profesores estudiantes. O sea que había una aspiración democrática en aquellos jóvenes estudiantes entre los cuales usted se encontraba. Yo le voy a nombrar algunas grandes figuras de la medicina uruguaya que usted conoció y que hoy en día llevan el nombre, sus nombres son identificatorios con calles o con hospitales o con grandes salas de los centros asistenciales de este país. Arturo Lucich, García Otero, García Aust. ¿Qué le dicen esos nombres? Sí, bueno, sobre algunos de ellos ya hemos hablado antes de formalizar este diálogo, ¿no? Con don Arturo Lucich yo sentí una gran satisfacción en tenerlo como profesor, después de haber conocido su trayectoria como luchador, como médico de Aparicio Saravia, etc., ¿no? Era un hombre muy recto,
que cuidaba especialmente de sus enfermas, no toleraba que se fumara en la sala, y inspiraba respeto por todas sus actuaciones. No era un demagogo, era un hombre que sostenía, era un conservador, que sostenía su punto de vista, no siempre de acordes con los del gremio estudiantil, por cierto, pero habiendo un mutuo respeto entre las dos tendencias. Bueno, García Otero fue uno de los grandes maestros. Murió muy joven. A mí, esto que les cuento ahora puede parecer que no tiene nada que ver, pero cuando yo a veces suelo tomar unas pastillitas debajo de la lengua, cuando tengo algún dolor cardíaco, ¿verdad? Son excelentes. Y empezamos a ver que de pronto que García Otero estaba dando clase y sacaba una cajita así, una pastillita, y la ponía dentro de la boca. ¿Qué es esto? Era que su corazón le estaba advirtiendo que había que ayudarlo. Quiere decir que cada vez que toma una pastilla de esas, usted se acuerda del profesor García Otero. Exactamente. Alfredo Navarro. Navarro, bueno, muy distintas personalidades, muy distintas personalidades. Navarro, un hombre, en fin, no quiero decir vanidoso en el sentido, pero un hombre con gran sobreestimación sobre sí mismo, en cierto modo justificada por sus grandes valores como cirujano, ¿verdad? Fue decano también, fue decano, y no siempre tuvimos muy buenas relaciones con él, porque era un poco autoritario. Pero hombre muy culto, que al margen de todas esas dificultades que podían separar de los estudiantes, tenía puntos de contacto con ellos, ¿verdad? De manera que no puedo decir que por el hecho de haber tenido características muy particulares en su gestión como decano, lo hubiera alejado mucho de la estimación nuestra. Lo estimábamos, nos gustaba discutir con él, a él le gustaba discutir con nosotros. Se enriquecían mutuamente. Sí, sí. Doctor Cardoso, ¿le sirvió de mucho, le sirvió de algo la psiquiatría para su carrera política? No creo que para mi carrera política, en el sentido... ¿No le dio instrumentos para interpretar las masas, el pensamiento de la gente? ¿No era usted un hombre privilegiado, entre comillas, siendo psiquiatra? No, creo que sobre eso suele, por lo menos, exagerarse las posibilidades. Cierto es que vamos a ver si coloco las cosas en sus verdaderos términos, cierto es que el ejercicio de la psiquiatría, tal como yo lo entendí en las decenas de años que lo ejercí, lo sigo entendiendo actualmente, pone en contacto muy directo con grandes problemas del alma humana. Muchas veces basta la atención con que se escucha al enfermo que viene en busca de un alivio, pero que es influido por la circunstancia de que un hombre con capacidad técnica se esfuerza por interpretarlo y por ayudarlo. Basta la conversación para lograr una parte del alivio que se busca, ¿verdad? Tan es así que yo en mis tareas de ayudante de los profesores, cuando hablaba, le explicaba a los estudiantes de los exámenes de psiquiatría, el examen del enfermo de psiquiatría, le decía, si no
está dispuesto a destinarle todo el tiempo necesario, más vale no comenzar. Es lo que me preocupa un poco actualmente. Que actualmente con esto del correr y de andar detrás de la consulta médica, si el psiquiatra a veces no se ve obligado a actuar demasiado apresuradamente. Pero no me respondió la pregunta, ¿le sirvió o no le sirvió la psiquiatría para manejarse de otra manera, con más facilidad, con mayor soltura en la política? No creo. No vinculo mi práctica de la psiquiatría con mi práctica política. ¿Cómo hizo usted para conciliar dos profesiones, dos vocaciones, dos carreras tan absorbentes como son, por un lado, la medicina, en especial la psiquiatría, y la política? Porque a lo largo de todos estos años de ejercicio de ambas profesiones ha habido tiempos tormentosos. Sí. ¿Cómo hizo usted para poder acompasar esas dos profesiones? Bueno, en cierto modo, en lo que hemos conversado antes, hay cierta explicación. Y es que yo sentía un impulso vocacional muy poderoso por ambas. Por la psiquiatría, por lo que yo le decía, no tanto por la información técnica de lectura del libro de la clase magistral, sino por lo que se recogía, era posible recoger a través del examen mismo, de la práctica de la psiquiatría. Y en la medicina, en la política, yo creo que haberle dicho a usted que a mí me planteó un problema de conciencia. Y entonces no tenía otro camino que seguirlo. El problema de conciencia era que yo tenía que conciliar lo que veía, sobre todo cuando empecé a actuar en política, especialmente en política parlamentaria, lo que veía en los problemas sociales y lo que respondía a mi propia convicción. ¿En su carrera como legislador pudo legislar sobre la medicina? Por lo menos pude proponer muchas cosas. Doctor Cardoso, a lo largo de todos los tiempos, y si uno ve, por lo menos esta parte del mundo, ¿no?, el sur de América Latina, uno siempre ha escuchado, ha leído, ha visto que los enfermos psiquiátricos han sido los eternos postergados. Es una realidad hoy en día. ¿Por qué cree que esa situación se da especialmente en la psiquiatría más que en otras áreas o en otras ramas de la medicina? No le voy a adelantar una respuesta que un día intentó darme un legislador ante alguien que me preguntaba algo como esto. Se discutía en la Cámara, creo que en un presupuesto, que no se le asignaba a los servicios de niños y a los servicios de psiquiatría lo que se le asignaba a otros cuadros de la asistencia médica. Y entonces un legislador salió y dijo, yo le doy la explicación. ¿Cuál es? Porque ni los locos ni los niños votan, me dijo. Fue una respuesta un poco grosera, ¿verdad? Y no creo que tuviera mucha razón, pero se la cuento ahora. Bueno, estábamos en cuestión, me preguntaba sobre la conciliación. No, yo le preguntaba por qué creía usted que los enfermos psiquiátricos son los eternos postergados Sí. en los países. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Es que no ha pasado muchos años de que hay una nueva psiquiatría. Han pasado pocos años. Pero mire, no hace mucho, unas semanas, fui invitado para decir las palabras inaugurales de un simposio sobre derechos humanos que se hizo aquí, patrocinado por la Sociedad de Psiquiatría.
Y entonces aproveché para señalar justamente la diferencia que existe entre la psiquiatría de hoy y la psiquiatría de antes. Bastaba para apreciar la diferencia con asomarse a alguna sala del Hospital Vilar de Bosch, sobre todo de mujeres. Asomarse entonces y asomarse ahora. Si usted se asoma ahora a cualquier sala, a cualquier hospital psiquiátrico, si no le dicen que es un hospital psiquiátrico, usted no se da cuenta, es un hospital como el Pacient, como el Pasteur. Las nuevas medicaciones, los nuevos tratamientos, las nuevas terapéuticas han cambiado fundamentalmente. Eso ha sido un gran avance, ¿no? Es un gran avance. Y bueno, y eso pesa, eso es real, eso se acompaña de una serie de otras medidas, no propiamente terapéuticas en el sentido medicamentoso o de tratamientos, sino normas, por ejemplo, los hospitales de día, que hacen que los enfermos pasen el día en el hospital, reciben su medicación y de noche vayan a su casa, por ejemplo, o los talleres, la laborterapia. Yo, cuando fui interventor durante 2 años de la colonia de Etxepare, aproveché una de esas posibilidades para hacer una gira por algunos países europeos y visitar establecimientos similares al que yo tenía que estar dirigiendo. Bueno, hice un informe que no sé qué fue de él. Yo me encontré a la vuelta con que el señor Pacheco Areco había decretado la ilegalidad del Partido Socialista y presenté mi renuncia de inmediato al cargo de interventor, naturalmente. Usted no se imagina en qué medida tan importante la actividad de los enfermos, y no solo la actividad en cuanto a trabajo, la actividad en cuanto a creación artística, en cuanto a cultura, en cuanto a las diversas modalidades que puede tener una actividad especialmente juvenil, se logra con esta característica actual de la psiquiatría. Doctor Cardoso, usted está muy próximo a cumplir 90 años, Sí. Ha sido un testigo privilegiado de la historia de este país. Y a lo largo de todos estos años ha hecho muchas cosas. Pero yo me quiero detener, y muy brevemente, en un aspecto que a mucha gente le ha llamado la atención. Cuando este país entra en el proceso de transición hacia la democracia, allí por 1980, 81, 82, y cuando la apertura política se iniciaba y los medios de difusión comenzaron a difundir noticias sobre la actividad de los partidos políticos del Uruguay y las negociaciones que se realizaban con los militares, en la primera fila estaba el doctor José Pedro Cardoso, que en aquel entonces tenía 80 y tantos años. ¿Qué lo llevó a usted, a un médico de prestigio, un político con trayectoria, a retomar la vida política, a realizar nuevamente campaña, a recorrer el país y subirse a las tribunas a pronunciar discursos? ¿Usted se refiere a lo ocurrido después de la dictadura? Es decir, termina la dictadura. Yo no lo había entendido bien. Y el doctor Cardoso retoma la actividad política, sí. Y se lo ve en primera fila. Sí. ¿Qué lo lleva a usted a volver Sí, ahora lo entendí bien y ahora se lo voy a contestar. Bueno, me lleva una convicción, también aquí un estado de conciencia con respecto a la función de la democracia. Yo creo que en países como el nuestro, y ahí empieza a actuar la influencia sobre el cambio, sobre la decisión de, a pesar de todo, volver a empezar en cierto modo, que yo no, justamente por la experiencia que viví antes y después
del golpe de Estado, no puedo dejar de pensar que no hay otra vía, que no hay otro camino, que no hay otro objetivo para lograr cambios de entidad en la vida social, cultural, etcétera, del país, que con la profundización de la democracia. Pude haber tenido ya en mi época juvenil algunas veleidades en cuanto al movimiento revolucionario más o menos rápido. Pude haber tenido veleidades en cuanto a seres privilegiados, de los que podría esperarse tales o cuales modificaciones. Hoy no. Hoy solo lo espero de la realidad vital de la democracia. Y por eso la defiendo muy permanentemente y le llamo así la profundización. Es decir, que la democracia da las posibilidades por sí mismas, las da para lograr las posibilidades de transformación de la vida del pueblo. ¿Eso quiere decir, doctor, que si usted volviera a empezar, abrazaría las dos profesiones, la política y la medicina? No me iba a dar para tanto.